Vamos a hacer una salsa pomodoro, pero antes quiero enseñarles cómo hacer un concassé de tomate. Simplemente hagan una crucecita en la parte baja del tomate, sin llegar a lo más profundo. Colocan en agua hirviendo, dejan unos 3 segundos, máximo 5, hasta que ustedes vean que la piel se desprende un poquito. En ese instante deben tener agua preparada con hielo para hacer un baño de María invertido y así cortar la cocción del tomate, ¿ok? Luego lo sacan del agua hirviendo, pasan de una vez al hielo y pelan su tomatito. Cuando ya vean que se desprende un poquito de los lados la piel, lo colocan en el agua con hielo, cortan la cocción. Luego lo que van a hacer es retiran la piel del tomate, lo voy a poner aquí, luego de quitar la piel yo quito las puntas. Esto lo pueden utilizar luego para una salsa, ¿ok? Laminan con la técnica de punta y arrastre. Luego cortan los cubos iniciando con una juliana gruesa. Y así obtienen el concassé. Esto lo voy a utilizar para hacer una de las salsas madre, como lo es la salsa pomodoro o de tomate. Una salsa pomodoro base solo lleva tomate, cebolla, sal y pimienta. En las diferentes provincias de Italia puede arrancar con solo tomate, sal y pimienta. Pero de inicio, y una clásica que usamos mucho en la cocina profesional, es esta que lleva un sellado de cebolla o acitronado, no quemado, ¿ok? Solo hasta que transparente, en un corte en brunoise medio. Sellar hasta acitronar o transparentar. De cualquier manera, lo importante es no dejarla quemar. Y también hay un dato, como esta es una salsa que debe llevar mínimo 40 minutos de cocción, sobre todo si hacen cantidades grandes, entonces no va a importar mucho si de principio solo vean un tono transparente antes de colocar el tomate. Para ayudarse un poco y por un proceso de ósmosis, si quieren que suelte mucho más líquido la cebolla, pueden incorporar en este momento la sal. Dejo que tome calor, que acitrone. Y ahora que la vean así transparente, es buen momento para incorporar el tomate. Que recuerden, lo picamos en concassé, haciéndole la crucecita, hirviendo, baño de María invertido y luego hacer cubos sin semilla y sin piel. Incorporamos el tomate en concassé. Incorporamos la pimienta. Y ahora el tomate va a soltar su jugo, bajan la temperatura hasta una temperatura media y dejen que se cueza hasta que vean que todo se une, es un solo tono de color y se vuelva una salsa. En este punto, cuando ya vean que el tomate está lo suficientemente suave y la cebolla también, tienen que tomar la decisión si procesan o no, ¿ok? Es decir, si lo licúan, si lo pasan por un procesador o si lo quieren dejar con estos tropezones, por así decirlo. En Italia las versiones de salsa pomodoro son infinitas. Pueden contener ajo o no, pueden contener algún tipo de especia y dependiendo de la provincia parte desde orégano, albahaca, cualquier tipo de especia aromática. Pero la base de una buena pomodoro arranca con un buen tomate cortado en concassé, sin piel, sin semilla, con un tono de sal y el tono de pimienta. La cebolla, el ajo, las especias, las hierbas aromáticas dependerán del tipo de preparación que vayan a hacer. Otra cosa importante es
que definitivamente los tomates, si son pequeños, son mucho mejor para hacer la salsa porque soltarán menos líquido. Y el otro punto importante es que el grado de acidez puede bajarse con un tono de azúcar. Y así debería quedar nuestra salsa pomodoro después de entre 30 a 40 minutos de cocción, dependiendo de la cantidad que ustedes vayan a preparar. Las salsas madres regularmente parten de diferentes bases. En el caso de las salsas demi-glace y española, parten de un fondo oscuro y de un roux oscuro. ¿Y cómo se elabora un roux? Tienen dos opciones. Literalmente dejar que la mantequilla dore un poco antes de incorporar la harina. Esta es la misma proporción tanto de mantequilla como de harina. Y la siguiente opción es simplemente cuando ustedes vean que la mantequilla fundida con la harina que están incorporando toma color, en ese momento pueden tomar la decisión de incorporar el líquido, y en este caso para hacer la demi-glace va a ser un fondo oscuro. Tienen que estar muy atentos para que no se formen grumos a la hora de incorporar el líquido, ¿ok? Vamos a esperar que esto tome un tonito. No dejen que queme porque obviamente todo lo que se quema amarga, pero aquí solo necesito que tenga un tono oscuro. Inclusive en esta clase podemos aprovechar para decirles que cada vez que ustedes tengan que hacer algún tipo de ligazón o espesante, esta es una de las técnicas utilizadas: incorporar harina a la mezcla o a la preparación, al líquido, para que este a su vez adquiera la característica adecuada o digamos la textura adecuada de salsa. Fíjense ustedes, ya en este momento tiene ese tono dorado que estoy buscando o el tono oscuro, y es buen momento para incorporar el líquido, en este caso un fondo oscuro. Comienzan con la paleta y luego con el batidor de globo se van a ayudar para diluir todos estos grumos que están viendo aquí en la preparación. Incorporamos sal. Fíjense que yo incorporo la sal en este momento porque el fondo que utilicé tiene sal. Entonces yo no sé si esa reducción al momento de hacerse la salsa me va a afectar obviamente el sabor final. Así que por lo tanto, cuando ustedes utilicen un fondo, que en este caso ya yo sabía que era para una salsa española y tiene algo de sal, espero que haga la reducción, ¿ok? Y luego rectifico de sal. Esta salsa está bellísima. ¿Cómo sé si la salsa está bien? En el caso de una demi-glace, que es una reducción definitivamente y se evaporan los líquidos, simplemente ustedes buscan el punto nape. ¿Y cómo sé yo cuál es el punto nape? Simplemente tomo la salsa por la parte de la cuchara o de la paleta, la parte baja, la parte de atrás, y hago lo siguiente: paso un dedito, y si ese puente no se une o estas mezclas no se unen, significa que la salsa está en punto nape o napeada y ya está lista. Aprovecho para comentarles que entre las ligazones y los espesantes hicimos una prueba con la harina, que es un espesante, pero también al reducir por un método de reducción, que es evaporación de líquidos, también se logra esta consistencia de las salsas. Ahora vamos con la salsa española. Hay dos versiones de salsa española. Todas parten, por supuesto, de un fondo oscuro y también de una mezcla o una tranca de materia grasa con harina, con mirepoix y con champiñones. También lleva pasta de tomate, sal, pimienta y un fondo, como les dije anteriormente, oscuro. También la otra versión puede ser un poco más sencilla y no lleva ni bacon o tocineta ni champiñones. Partimos de la materia grasa. Definitivamente siempre que utilicen mantequilla deben incorporar algún otro elemento, bien sea aceite o en este caso tocineta, para que no se queme tan rápido, ¿ok? Aunque en este caso para la salsa española precisamente necesito que se dore un poquito. Así que bueno, la receta inicia con las materias grasas, mantequilla, bacon o tocineta. Un tip que les quiero dar: siempre que ustedes utilicen una superficie, traten de que lo que vayan a utilizar en cuanto a ingredientes quepa exactamente dentro de esa superficie. Si ustedes ven que es demasiado ingrediente, demasiado material, demasiado producto, busquen un espacio más grande o un elemento más grande para hacer la preparación. Lo otro es que no quiten calor al pasar muchas veces
la paleta o el utensilio que estén utilizando y revolver, porque si no, obviamente el calor se va a disminuir. Así que prefiero que esto selle, dore. Cuando ya vea un tonito, voy a incorporar en este caso una mirepoix. Una mirepoix y unos champiñones, porque esta receta de salsa española lo lleva completamente, ¿ok? Como les dije antes, hay una que se hace simplemente con una base, sin champiñones y sin tocineta. Doro. Siempre dorar, rostizar un poco sin llegar a quemar, ¿ok? Y como les dije antes, no lo voy a mezclar mucho. Mientras esto se está dorando, voy a cortar los champiñones que también lleva la receta. Esto es simplemente para dar sabor, textura a la salsa y no necesariamente se van a quedar dentro de la preparación, porque luego la vamos a colar o a tamizar y nos va a quedar la consistencia, el aroma, el sabor de todos los ingredientes que estamos utilizando. Es decir, que el corte que vayan a utilizar puede ser irregular. Seguimos por aquí. Voy a subir un poquito la temperatura porque la intención que tengo es que esto se llegue a dorar, ¿ok? Y aquí huele espectacular. En este punto, cuando ya vean que está dorado, vamos a incorporar la harina que lleva la preparación para trancar. Y ese es el término más utilizado, ¿ok? Trancar es simplemente sellar estos elementos y que dore y se tueste tanto la harina como el resto de los ingredientes. Van a sentir este olor a tostado, no a quemado, a tostado y a dorado, muy característico de esta salsa. Buen momento para incorporar la pasta de tomate. Y luego desglaso con el fondo oscuro. Incorporo la pimienta, la sal y un bouquet garni. Luego que haya hervido lo suficiente, haya evaporado un poco el líquido y la reducción esté a 1/3, vamos a colar la preparación y continuamos cocinando la salsa. Presionamos bien todos los sólidos para retirar toda la salsa posible y continuamos con la cocción de la salsa hasta reducirla un poco más y adquiera la consistencia deseada. Aquí llevamos un proceso de cocción para hacer una reducción y espesar un poco más la salsa, pero quiero aprovechar para indicarles uno de los métodos para espesar una salsa, que es diluir fécula de maíz o maicena en un líquido frío y luego incorporar a la preparación que quieran espesar. En este caso estoy utilizando un caldo blanco y vamos a diluir una cucharita de fécula o de maicena. Siempre que se trabaja con la fécula se trabaja en frío, es decir, el líquido donde vamos a diluirla tiene que ser en frío, ¿ok? Y sirve como un espesante a la hora de que quieran no reducir la salsa, sino simplemente espesarla de una forma mucho más rápida. Voy incorporando y voy mezclando.
Y al incorporar la fécula voy mezclando, dejo que rompa hervor, bajo la temperatura y simplemente busco el punto deseado de la salsa, el punto de espesor deseado. Si hay que incorporar un tanto de sal para hacer una rectificación, siempre háganlo después que ya sientan que es la cantidad exacta de salsa que necesitan y que ya haya hecho un proceso de reducción o de espesor de acuerdo a lo que vayan a utilizar, a la técnica que vayan a utilizar, ¿ok? Y así hacemos la salsa española. Ahora vamos con las salsas que tienen como base un fondo claro, en este caso la velouté. La velouté es una salsa súper sutil que pueden utilizar para miles de preparaciones, incluso la pueden usar simplemente como una salsa para bañar algún tipo de pescado, pollo, cualquier materia o cualquier ingrediente al cual le quieran agregar una salsa compuesta. Esta salsa parte de un roux hecho con misma proporción de harina y mantequilla. Dejo fundir la mantequilla, coloco la harina y no la voy a dejar tostar. Puede ser tostado medio, sin embargo, la mayoría de las veces se utiliza con el roux blanco. Diluyo, incorporo un fondo, en este caso va a ser de ave, y de acuerdo a la consistencia que desee de la salsa, voy a ir viendo si realmente necesito que sea más o menos espesa. Regularmente una salsa cuando la tenemos en cocción pareciera más líquida de lo que va a quedar al final. Así que siempre traten de que si necesitan una salsa que corra, no se dejen llevar por la cocción en caliente, sino ya después que esté en reposo. Como este es un fondo que no tiene sal, recuerden, siempre hay que dejar que se somete a ebullición la salsa, pruebo y cuando ya haya evaporado algo del líquido, en este caso del caldo, rectifico sal y pimienta. Esta velouté es la básica, la sencilla, la que solamente tiene un roux claro, un fondo de ave, el cual también puede ser un fumé, puede ser un fondo de vegetales, o cualquier tipo de fondo siempre y cuando sea claro, ¿ok? Sin rostizar y partiendo de agua fría, en el caso de que vayan a hacer el fondo. Fíjense, aquí le voy a colocar de una vez la sal, pimienta, mezclo bien, veo que no tengan grumos. Un tip que le quiero dar el día de hoy: si ustedes ven que están haciendo una preparación, mucha cantidad, y ven que tienen grumos, simplemente cuelen, pásenla por un colador, un tamiz y retiren, digamos, esos grumos que se pudieran ocasionar. Sin embargo, después de haber partido de un roux y colocado bien el fondo a una buena temperatura, difícilmente les van a quedar grumos. Pueden llevarlo a batidor o tamizarlo o colarlo. Esta salsa solo va a requerir de que espese un poco, se produzca el punto nape, que siempre les explico que es a través de la cuchara cuando hacen esto, y estamos listos. Recuerden que ya es un fondo que llevó suficiente cocción, así que lo único que quiero eliminar en este momento es el sabor a la harina cruda, ¿ok? Recuerden, como en toda salsa o procesos de cocción, cuando ustedes vean que el proceso de ebullición está muy alto, simplemente bajo la temperatura y lo coloco en un punto medio. Ya esta salsa está napeada, así que es hora de apagar el fuego. Y estamos listos con una velouté de un fondo claro, en este caso de ave. Ahora vamos con otra de las salsas madres muy utilizadas, como lo es la bechamel. Esta se prepara, por supuesto, con leche. De alguna manera la bechamel tiene diferentes funciones, porque van desde colocarla encima de alguna pieza de proteína con una salsa que sea algo líquida o con una consistencia suave, hasta preparar una lasaña o una croqueta. Esto va a depender de la cantidad de líquido y de harina que se utilice. Parte de un roux blanco, es decir, no tuesto la mantequilla ni la harina, mismas cantidades de harina y mantequilla como siempre. Dejo que esto se diluya y se incorpore la materia grasa con la harina, y a partir de este momento incorporamos el líquido que es la leche. Como les dije antes, dependiendo de para qué lo van a utilizar, incorporan más o menos líquido. Remuevo muy bien
incorporo sal, pimienta y nuez moscada. Trato de diluir todos los grumos posibles. Yo lo estoy haciendo en esta sartén plana, pero cuando lo vayan a hacer en una olla, que puedan utilizar el batidor globo, lo hacen allí, ¿ok? Para que se le diluyan bien todos los grumos de harina. Bueno, aquí va muy bien, así que no pasa nada. Vamos a agregar entonces sal, pimienta y nuez moscada. En este punto agregamos la pimienta, la nuez moscada, la sal, diluimos y esperamos que tenga la consistencia ideal. Fíjense que yo lo estoy utilizando a una temperatura media porque espero que rompa a hervor y luego cuezo mínimo 30 a 40 minutos. ¿Por qué? Porque no quiero sentir el sabor a harina cruda. Acuérdense que partió de un rux blanco, que no se tostó y que no se doró. Y después de haberse sometido a un hervor de mínimo 30-40 minutos, como les dije antes, ya está lista nuestra bechamel. En este punto, fíjense, tienen que ver que esta consistencia, cuando se enfríe, va a quedar un poco más espesa. Tiene buen brillo, tiene buen aspecto, así que hora de apagar y colocar en un envase. Es recomendable que cuando hagan este tipo de salsa, si no la van a usar inmediatamente, le coloquen encima un papel film muy pegadito, para que no se les haga una costra o una nata que al final van a tener que retirar, ¿ok? Y así queda nuestra bechamel. Van a conseguir algún tipo de bechamel en la cual se le coloca una cebolla con clavitos. Esto es para infusionar la leche. Así que para hacer la elaboración, parte de colocan la leche, la entibian, colocan la cebolla, se infusiona y luego esa leche la van a utilizar para hacer la preparación, tal como les enseñé con esta bechamel. Vamos a realizar una de las salsas madres que para mí es una de las que contiene o tiene más técnicas a la hora de prepararlas, y es la holandesa. Esta es una salsa caliente y estable y se elabora a partir de una materia grasa como lo es la mantequilla, y esta debe estar clarificada, ¿ok? Les voy a enseñar un truco para separar el suero de la materia grasa y hacen un famoso ghee que en la India es muy utilizado, y este tiene un punto de cocción o de calor mucho más alto. Van a colocar la cantidad de mantequilla que requieran para la elaboración en una bolsa Ziploc como es esta, la van a fundir en agua caliente. Y como verán, el suero está en la parte baja, ¿cierto? Van a tomar esto por aquí, pinchan con mucho cuidado con un palillo y luego colocan el envase donde vayan a retirar el suero. Y poco a poco va a ir saliendo este suero, que es la parte blanca, y cuando ya vean que está solo la parte amarilla, ya tienen el ghee o la mantequilla clarificada. Cuando ya vean que todo el suero está retirado, simplemente lo pasan a otro envase. Y ya tienen aquí la mantequilla totalmente clarificada, que es la que van a usar en este caso para la holandesa. Ahora vamos con la salsa holandesa, que es una salsa emulsionada, caliente y estable. Van a colocar yemas de huevo de acuerdo a la receta que tengan. Pueden utilizar, en este caso estoy utilizando 2, ¿ok? Mezclo un poco fuera del calor. Incorporo un tanto de agua, como una cucharita o una cucharada. Blanqueo un poco y llevo a un baño de María sin que el envase o el bowl toque el agua, ¿ok? Aquí tienen que ir controlando bastante la temperatura, ya que este es un proceso de pasteurización de alguna manera para que los huevos no queden totalmente crudos. Y cuando ustedes vean que blanquea y está la consistencia de la yema está un tanto cremosa, comienzo a incorporar el resto de los ingredientes. Esta es una de mis salsas favoritas porque su sabor es muy sutil, pero preferiblemente cuando la hagan deben consumirla de forma inmediata. Así que traten de calcular solo la cantidad que vayan necesitando, ¿ok? Bato huevo con el agua, coloco en el baño de María, procuro que esta obviamente no se cueza porque si no los huevos pueden coagular, la yema puede coagular, y si ustedes ven que tienen un punto de calor muy alto, simplemente la levantan o bajan la temperatura.
Bajo la temperatura. Buen momento para incorporar limón, sal, pimienta. Continúo mezclando. Hasta obtener una consistencia un tanto cremosa, ¿ok? Y luego en forma de hilo vamos a utilizar, en vez de aceite, la mantequilla clarificada, que es la que le da ese sabor característico a la salsa holandesa. Y hace que de alguna manera entre la lecitina que contiene la yema del huevo y esta parte grasa, esta materia grasa, se forme una cremosa y untuosa salsa. Luego que vean la consistencia espumosa y cremosa, voy a incorporar en forma de hilo la mantequilla clarificada y sigo batiendo hasta lograr el punto deseado. Y esta es la consistencia que estamos buscando con la salsa holandesa: brillante, untuosa, suave, que corre y con una cremosidad que se ve a la vista. ¡Qué salsa, Dios mío! Ok, comenzamos por blanquear un poco la yema, incorporamos un toque de vinagre, también puede ser mostaza o algún producto cítrico como el limón. Seguimos batiendo. Esto es una actividad 100% mecánica. Cierto que lo pueden hacer en licuadora o en algún procesador, pero es bueno que lo aprendan a hacer de esta manera. Bato, bato, bato hasta conseguir que esto que es muy amarillo se coloque en un tono un poco más claro, ¿ok? Luego incorporamos sal, pimienta y seguimos mezclando. Cuando esté totalmente blanqueada la yema y tenga esta consistencia, comienzan a colocar en forma de hilo el aceite. Ya lograda esta consistencia, obtenemos una buena untuosidad en nuestra mayonesa. Como este proceso no lleva pasteurización, es preferible utilizarla el mismo día que la elaboran. Así que tenemos una mayonesa que es una salsa emulsionada en frío y estable. ¿Por qué? Porque no se separan sus elementos, ¿ok? A diferencia de la vinagreta que la vamos a preparar en este momento. Ahora vamos a elaborar una vinagreta, que es una salsa emulsionada fría, totalmente inestable, es decir, se separan porque estamos utilizando una materia grasa y un producto cítrico o fermentado como lo es un vinagre. En este caso, la mayoría de las veces o de las vinagretas contienen 3 partes de aceite por 1 parte de vinagre. Yo soy de la teoría que me funcionan 2 partes iguales. Simplemente es colocar la materia grasa, un aceite neutro, colocar el vinagre, colocar la sal, la pimienta y batir hasta obtener una mezcla homogénea que, como dije antes, después de estar en reposo se va a separar. Por eso es una salsa fría emulsionada inestable. Fíjense que al realizar la mezcla de forma mecánica o el batido, ella se va a unir tanto el aceite como el vinagre. Como les dije, en este momento está emulsionada, por lo tanto se ve totalmente unida. Pero ¿qué pasa si yo simplemente la dejo en reposo por un rato? Se va a separar la materia grasa del vinagre y por eso se llama salsa inestable. ¿Qué tienen que hacer cuando elaboren vinagretas en el momento de hacer la preparación o servirlo en una ensalada o para lo que la vayan a utilizar? Vuelven a mezclar y la incorporan a la preparación.
Y en nuestra clase de hoy hablamos sobre las salsas madres, las que parten desde un fondo oscuro como son la demi-glace y la española, o de un fondo claro como lo es la velouté, o simplemente de una bechamel que contiene un roux claro con lácteo, sal, pimienta y nuez moscada. Además de eso, también hablamos sobre la salsa pomodoro, que es otra de las salsas madres. Hicimos una mayonesa, que es una salsa fría y estable, y una holandesa, que es una salsa en caliente estable.